1 Corintios 15, del 1 al 19, vamos a ver. Dice así la palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso he titulado el mensaje: sin resurrección no hay nada. No hay nada. Lo que nos dice este pasaje es la base de todo el Evangelio de Salvación. Haríamos bien en leerlo y volverlo a leer, no digo memorizarlo, aunque si lo puedes hacer, estupendo, pero es el capítulo por excelencia que nos habla de la resurrección. Y todos los cristianos tenemos la misma esperanza, que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y viviremos con Él así como Él vive. Y eso es una gran bendición que los creyentes podemos tener, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Perdón. Pienso que nunca podremos darnos cuenta de cuán felices y gozosos deberíamos estar y todas las implicaciones que tiene el hecho de que Cristo resucitara de entre los muertos. Ahora, desde que ocurrió el tiempo de la resurrección, desde el mismo momento han corrido por el mundo muchos rumores. Tenemos el padre de mentira, el diablo, que es astuto, y dice: si creyeran que no hay resurrección, si creyeran que Cristo no resucitó, entonces la victoria sería mía. Pero se equivocó. Cristo resucitó. Y hubieron muchos testigos y testimonios de aquellos que le vieron después. Ya hemos leído de algunos y volveremos a meditar en ello. Ahora, se decía en primer lugar que los discípulos habían robado el cuerpo. Así
Así que no había resurrección, simplemente los discípulos entraron en la tumba, cogieron el cuerpo y se lo llevaron a otro sitio que nadie sabe, pero eso no significa que resucitó. Y esa era la gran mentira que se promulgó por allí, por aquel entonces. Al mundo le es necesario, porque han habido desde entonces muchas ideas acerca de la resurrección. ¿Cuántos han dicho, si yo lo viera, creería? ¿Verdad? Cuando vea a alguien que viene de los muertos, creeré en la resurrección. Los mismos testigos de Jehová no creen en la resurrección de Cristo. Ellos creen que cuando el Señor Jesús, digamos que volvió a la vida, pero no volvió en cuerpo, volvió en un cuerpo espiritual. Bueno, entonces ¿el cuerpo dónde se quedó? Es una buena pregunta, ¿no? Para desmentir que Cristo resucitó en cuerpo, en un cuerpo distinto, es cierto, pero en cuerpo que podía comer. Vemos como después de la resurrección él comió. Sin embargo, era un cuerpo que podía atravesar las paredes con las puertas cerradas y entrar dentro. Un cuerpo distinto. Y según la palabra del Señor, un cuerpo como el suyo tendremos nosotros un día también. Ahora bien, quiero que enfaticemos o veamos que hay un énfasis en los versículos 3 y 4. Y el énfasis es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Él murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Y resucitó conforme a las Escrituras. Porque primeramente, hemos leído antes, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó, las Escrituras son mentira. Porque las Escrituras estaban diciendo que Él había de resucitar. Si no resucitó, toda la Biblia se va a pique. Entonces esto no sería la palabra de Dios. Porque Dios no puede mentir, ni puede equivocarse, ni puede retractarse de lo que dijo antes, ni puede retirar sus promesas. Él es fiel a sí mismo y a su propia palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento hay diversos pasajes que no vamos a tratar con todos ellos, pero precisamente me acordé de este, quizá el más, o uno de los más conocidos, que se encuentra en Isaías 53. Isaías 53, versículos 8 a 11. Tenéis vuestras Biblias, agilizar los dedos. También los que están, les invitamos, los que están detrás de la pantalla también, a seguir la lectura. Isaías 53, porque vamos a reseñar algunos puntos aquí. 53, del 8 al 11. Dice la Escritura, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿De qué habla esto? De su muerte, ¿sí o no? Porque el pasaje está hablando del Señor Jesús, de su muerte. Y luego dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Habla de que fue sepultado. Conforme a las Escrituras, hemos leído antes, murió y conforme a las Escrituras fue sepultado. Y luego el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, habla de muerte, ¿no? Dice, sigue diciendo, verá linaje. ¿Cómo se puede ver si está muerto? Porque resucitó. Y sigue, vivirá por largos días. Después de que haya puesto su vida, vivirá por largos días. Dice después, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Después de haber padecido, verá el fruto. ¿Os acordáis la semana pasada?
Es necesario caer en tierra y morir en granos, porque de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí se nos está diciendo que verá ese fruto. Verá el fruto, ¿de acuerdo? El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que este capítulo 15, volviendo al pasaje que hemos leído, el capítulo 15 es una apología acerca de la resurrección, una defensa acerca de la resurrección. En primer lugar, la del Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar, de que hay resurrección. En segundo lugar, de que porque hay resurrección, Cristo resucitó. Y en tercer lugar, como veremos también, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y todo eso lo vemos en este capítulo. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, a pesar de que hubiese resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, no haría falta estar hoy aquí. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra predicación sería vana. Palabras, 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 palabras. No sería ni mucho menos la palabra de Dios. Pero nuestra predicación no es vana. Está basada en la verdad. En segundo lugar, nuestra fe también sería vana. En vano creeríamos en un Cristo que murió y no pudo resucitar. ¿Te imaginas? ¿Cuál sería nuestra esperanza? En tercer lugar, seríamos falsos testigos. Predicamos que Cristo resucitó. El apóstol Pablo decía, predicamos a Cristo crucificado. Pero también predicó al Cristo resucitado. Lo vamos a ver en un momento. Y también, y lo que es peor, o tan malo como lo demás, estaríamos todavía en nuestros pecados. Por lo tanto, si estuviéramos en nuestros pecados, seguiríamos estando condenados por la justicia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sería para nosotros vivir sin esperanza en el mundo, los que decimos que creemos. Seguiríamos pecando sin remedio y sin perdón. Y la vida sería, como dice Pablo, recordando el versículo del Antiguo Testamento, sería un comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí se acaba todo. Si Cristo no ha resucitado, no tenemos nada. El versículo 15, pues, nos da tres aspectos que vamos a considerar ahora. Tres aspectos. Dividiendo el capítulo desde el versículo 1 al 11, nos habla de la realidad de su resurrección. La realidad de su resurrección. Los versículos 12 al 19 nos hablan de la necesidad de su resurrección. Y los versículos 20 al final, al 58, nos hablan de los beneficios de la resurrección. Y como digo, vamos a ver esos tres aspectos en los tiempos que tenemos. Pablo nos hace ver la realidad, la necesidad y los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque es una realidad, porque era una necesidad y porque hay mucho beneficio para todos aquellos que creen en su resurrección. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Dicho de paso, voy a tomar esto como un paréntesis breve. Cuando el creyente llega al bautismo, después de creer, después de poner su fe en Cristo Jesús como su único Salvador, como lo único que le puede salvar, ni sus obras, ni ser más bueno y menos bueno, ni, decíamos el otro día, las obras buenas, tienen muchas obras buenas y estás satisfecho, ¿no? Yo soy una persona buena. La mayoría de personas son buenas, así va el mundo, de buenos, ¿vale? Pero todo el mundo dice que es bueno. El que roba incluso roba por necesidad, así que es bueno en el fondo. El que mata, mató por yo que sé qué. ¿Pero os das cuenta? La realidad es que cuando vamos al bautismo, porque el Señor nos dice que debemos bautizarnos, hay dos mandamientos para los creyentes, o para la gente, para todo el mundo: creer y ser bautizado. Si tú no has sido bautizado, no estás obedeciendo al Señor.
¿De acuerdo? Hay que creer y ser bautizado. Después de creer, claro. Bien, entonces, ¿qué significa el bautismo? Es una identificación de lo que ya ha pasado en nosotros. Por eso, aparte de que la palabra bautizo o baptizo es sumergir completamente, no es echar un poquito de agua, es sumergir. Por eso nos llamamos bautismo, porque creemos en el bautismo de inmersión, totalmente. Como inmersión, como dicen los que van en los, ¿cómo se llaman ahora? Por debajo del agua, los submarinos. Sumersión, y se meten todo dentro, pues eso es bautizo. ¿Vale? Entonces, cuando entramos en el agua, lo que hacemos primero, ¿qué es? Estamos manifestando al caer muerte. Al entrar en el agua, totalmente sepultura. Y al salir, resurrección. Eso es lo que ha debido pasar antes en nuestro corazón, en nuestro interior. Y después lo manifestamos públicamente por medio del bautismo. Es un testimonio público. Pero cierro el paréntesis. Y vamos a continuar con estas tres cosas. La realidad de la resurrección. Primero nos dice que murió, fue sepultado y resucitó conforme, el tercer día, conforme a las Escrituras. No me canso de enfatizar esto. Conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme decían las Escrituras y resucitó tal como estaba previsto, provisto y prometido en las Escrituras. No hay mentira ninguna. Lo hemos leído antes. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es precioso, hermanos. Se dice que en Cristo, desde su nacimiento o desde que fue engendrado en el vientre de María, hasta el final de sus días, se cumplen alrededor de 300 profecías en su vida. Por ejemplo, cuando estuvo en la cruz, él dijo, tengo sed, como está previsto que habría de decir. Tenía que sentir esa sed tan intensa que le hizo decir, sed tengo, o tengo sed. Pero también se cumplen otras muchas. Dice en los Salmos que entre los que estaban allí hicieron suerte sobre sus vestidos. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo se jugaban, especialmente una túnica que no tenía costuras, ¿verdad? Y se la jugaban como algo de, a ver quién se lleva esto sí es un gran premio. Pero también, como decir otra, podríamos decir muchas más. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Otra profecía. Y una muy curiosa, cuando estuvieron los tres allí clavados, el Señor Jesús fue el primero que murió de los tres. ¿Sabías eso? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Nos acordamos? Lo único que nos acuerda es Mateo. Por eso llora. Porque no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Bien. Continúo. He dicho que fue el primero que murió. Los otros dos todavía estaban vivos. Es muy posible que a los otros dos no le hicieran todo lo que le hicieron al Señor Jesús antes. Es posible, no lo sé, pero es posible. Pero de cualquier manera, el Señor Jesús murió. Tenía mucha carga, no solo en su cuerpo, sino en su alma, en su espíritu. Ahora, ¿qué vemos? Bueno, vemos que le quebraron las piernas para que sufrieran un colapso a los dos ladrones que estaban uno a su lado y el otro al otro lado. Les quebraron las piernas, los huesos de las piernas, para que ya por fin, si estaban aguantando con las piernas, ya el cuerpo cayera del todo. Y ahí sufría el colapso. Pero cuando fueron a hacerlo con el Señor Jesús,
No le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Así que quizás también fue otra razón por la que murió antes. Porque la Escritura dice que no será roto hueso suyo. En el Antiguo Testamento, en cuanto a la ley, en cuanto a las leyes que tenían que ver con el Cordero Pascual de la Pascua, no podía ser roto ni un hueso de ese Cordero. Y luego dice la profecía, hablando del Señor Jesús, no será roto hueso suyo. Y no se rompió ni un hueso. Así que podemos entender, cuando le metieron la lanza por el costado, yo tiendo a pensar que fue desde la izquierda. Siempre todas las fotos que veo, los dibujos, las pinturas, siempre es en la derecha. Pero tuvo que llegar hasta el corazón. Es más fácil llegar desde aquí. No lo sé, es una conjetura. No es bíblico. Pero no rompieron una costilla. Porque las costillas están separadas una de otra. Y se metió por ahí, hasta llegar adentro. Ni un hueso se rompió. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo habían dicho. Y dijeron 300 cosas o más acerca del Señor Jesús. Y todas se cumplieron. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Qué pasó? Cuando fueron a coger al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó? ¿Le prendieron a él? ¿Y los demás? No había nadie. Otra profecía. Y hay 300 profecías que se cumplieron. Así que quiero dar ese énfasis y sobreénfasis en que conforme a las Escrituras se cumplió todo con el Señor Jesús. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién era su santo? El Señor Jesús. ¿Vio corrupción? No. No, al tercer día. Al tercer día resucitó. Tardaban 4 días en empezar a descomponerse. Así que sucedió tal como todo estaba previsto, conforme a las Escrituras. El propio escritor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, dice que después de haber investigado con diligencia o diligentemente, voy a leer ese versículo porque en continuación, Lucas, capítulo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, en Hechos, capítulo 1, Lucas, el médico amado, se refiere a ese tratado, al Evangelio de Lucas, y dice que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber muerto, claro, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que podemos ver con muchas pruebas indubitables que no hace falta discutir ni nadie puede poner en duda la resurrección del Señor Jesús. Y Él está hablando de eso. Muchas pruebas indubitables que no se puede dudar. Ha habido tantas pruebas que no se puede dudar. El Señor Jesús no resucitó y desapareció. Entonces digan: nadie lo ha visto. Sí, ahí no está, pero nadie lo ha visto. Ni los apóstoles también tendrían que decir: nosotros tampoco lo hemos visto.
¿Habrá resucitado o no sé lo que habrá pasado? Pero el caso es que no está ahí y nadie lo ha visto. No, estuvo 40 días. Un mes entero y 10 días del siguiente mes. 40 días. Justamente 10 días después venía Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Cuando se fue, vino el Espíritu Santo. Pero hubo 40 días que Él estuvo aquí. ¿Fue todo eso alucinaciones, como algunos han dicho? Los apóstoles tuvieron alucinaciones. Tanto estaban con Él y tanto con Él, que al final le veían en todos lados. Pero 40 días de alucinaciones son muchos días. Una vez, en un momento, sí, pero 40 días seguidos, 40 días. Pero hay más. María Magdalena le vio. Otras mujeres le vieron. Los discípulos camino de Maús le vieron y comieron con Él. Los apóstoles le vieron 2 veces. Uno el primer domingo de la resurrección y otro al día siguiente. En el primero no estaba Tomás. En el segundo fue cuando dijo: si no meto mi dedo en sus llagas, clavo por las manos y meto mi mano en su costado, no creeré. El domingo siguiente se presentó en medio de ellos, le dijo: Tomás, mete tus dedos aquí, están los agujeros, y mete tu mano a mi costado. Pedro le vio, Santiago le vio, lo hemos leído. Y luego dice también en el texto que hemos leído que apareció a más de 500 personas. Una alucinación masiva. Mucha ilusión tendría que ser eso, ¿verdad? Porque esas 500 personas no eran precisamente los 12 apóstoles, 11, porque Judas ya se había muerto, se había suicidado. Ellos a lo mejor estaban demasiado imbuidos y alguna vez pudieron tener alguna alucinación. Vamos a dejarlo ahí. Pero 500 personas a la vez, todos alucinados. El libro de los Hechos, y voy a demostrar algo con esto. La pregunta que os voy a hacer: ¿crees que alguien llegaría hasta la muerte por una mentira? ¿Tú qué crees? Tú puedes ganarte la vida con una mentira. Ya hay quien lo hace, ¿no? Pero cuando llegue al momento de morir por esa mentira, dirá: no, todo era mentira, pero no me mates. ¿Sí o no? Porque es lo que más valor tiene para nosotros, ¿no? ¿De qué me servirá toda la mentira y lo que he podido ganar con esa mentira si luego no lo puedo disfrutar porque me matan por esa mentira? No, quédate el dinero si quieres, pero yo era mentira. ¿Cuál era la predicación y el énfasis de los apóstoles? Vamos a ver un momento. En primer lugar, para escoger al que había de ser sucesor de Judas, tenía que ser alguien que había sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. El versículo 22 del capítulo 1, yo lo leo por vosotros: comenzando desde el bautismo, nosotros fue recibido arriba. A ver, para elegirle, vean. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y de entre aquellos que habían visto la resurrección, que estaban seguros de ella, señalaron a 2, a Justo y a Matías. Pero vamos a ver la predicación. Por ejemplo, voy a ir rápido, versículo 24 del capítulo 2, al cual Dios, dice Pedro en su predicación, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa era su predicación. Hermana, por favor, apáguele. El versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 26. Y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios habiendo levantado a su Hijo. Capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Están predicando la resurrección. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, podemos dejarlo aquí, pero tengo más, pero lo dejamos aquí ahora. ¿Vale? O sea que tenemos un montón de versículos en los primeros capítulos del libro de Hechos. La predicación era la crucifixión. Cristo crucificado y resucitado. Crucificado, vosotros le crucificasteis y Dios le ha levantado a los muertos. Esa era su predicación. Se dice que todos los apóstoles, menos Juan, que murió de muy viejo en la isla de Patmos, retirado de allí, todos los demás murieron como mártires por causa de la predicación de la resurrección. Por eso he dicho antes, ¿morirías tú por una mentira? Si eso fuera mentira, ¿hubieses muerto por ello? Ahora bien, la segunda cosa que el apóstol Pablo nos presenta aquí, la necesidad de la resurrección. Hemos visto la realidad de la resurrección y vamos a ver la necesidad de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación posible para nadie. Nadie podría ser salvo. La obra de salvación no acabó en la cruz. Te voy a explicar un poco esto. Allí acabó lo que había de ser hecho por el Señor Jesús. Tetelestai. Ya ha sido acabado, ya ha sido concluida. La obra que he venido a hacer ya se acaba aquí. El sacrificio vicario, que significa en vez de, o sea, por mí, ese sacrificio por nosotros fue hecho allí en la cruz. Allí acabó la obra de justicia que Cristo hizo por nosotros. Ahí fue ajusticiado el pecado en la persona del Señor Jesús. Allí acabó el juicio de nuestros pecados. Su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. Fue su sangre. Pero la eficacia está en la resurrección. El acta de nuestros decretos, nos dice Colosenses 2:14, fue clavada en la cruz. Pero si Cristo no hubiese resucitado, el acta seguiría en vigor. Tenía el Señor, ¿os acordáis del Antiguo Testamento, el tabernáculo cuando lo estudiábamos? Que tenía que entrar el sumo sacerdote con sangre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Eso hacía falta. Y si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, faltaría esa parte. Él tenía que ir al Padre a presentar la sangre del Cordero que era él mismo. Si no hubiese resucitado, no hubiese ocurrido eso. Así que veamos la importancia de este asunto. La muerte sola
no los hubiera borrado. Esta mañana estaba pensando, meditando en esto. Serían como aquellos corderos que eran sacrificados. Morían, pero resucitaban. ¿No? Entonces los pecados que eran perdonados eran cubiertos. A la espera de que viniera el Cordero de Dios, que sacara la manta que lo tapaba todo. Y los pecados fueran perdonados en la cruz de Cristo que había de venir. ¿Entendemos eso? Pero si no hubiese resurrección, aún estaríamos en nuestros pecados. Seríamos como los del Antiguo Testamento. Estaríamos bajo la pena de nuestros pecados. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero si no hubiese resucitado, ¿cómo nos daría vida juntamente con Él? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una doctrina importantísima. Estamos justificados delante de Dios, el Dios justo, el Dios santo. Estamos justificados porque Cristo resucitó y está intercediendo por nosotros. ¿Os acordáis de aquel versículo? Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Yo no tengo condenación. He sido perdonado. Lo que hice desde el momento en que creí y desde el momento que creí. Y hasta el momento que Dios me permita vivir. Sigo siendo pecador. Juan me dice en 1 Juan, si alguno dice que no peca, miente. Todos pecamos. Pero mis pecados han sido perdonados. Solamente que yo tengo que ir a confesarlos y decir: Señor, me di cuenta que he cometido este pecado, este y este, o los que sean. Y otra cosa, llama a tus pecados por tu nombre, por su nombre. Si has quitado algo a alguien, llámale he robado, porque Dios lo llama así. Si has mirado a una mujer con lujuria, dile: he sido un lujurioso, perdóname. Si has desobedecido a tus padres, di al Señor: Señor, he desobedecido a mis padres, he sido desobediente. Y así. Si has mentido, dile: Señor, he mentido. No le digas: bueno, una mentirejilla. Si has cometido fornicación o adulterio, díselo tal cual. Díselo tal cual. No le digas: es que tuve una fe con una mujer o con un hombre. No. Has fornicado o has cometido adulterio. Díselo. No trates de engañar al Señor. No trates de engañarlo. Cuando confesemos nuestros pecados, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces pensamos que unos pecados son más groseros que otros. En nuestros círculos, en nuestra humanidad, podemos ver unos pecados peores que otros. Pero os digo, delante de Dios, tan feo, tan malo, tan pecado es mentir como adulterar. Parece que adulterar sea una cosa mucho más gorda, ¿verdad? Se ha ido con otro hombre o con otra mujer. Para nosotros es horrendo, ¿verdad? Para Dios es igual de pecado que haber mentido. Por un ejemplo. Así que somos limpios, recordemos esto, somos limpios en su sangre, somos juzgados en su muerte, pero somos justificados en su resurrección. La justificación viene por su resurrección.
como dice Romanos 5:1. Estoy tratando de decirlo, y no me viene la primera palabra, y entonces me justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No tendríamos paz para con Dios si no hubiésemos sido justificados. Y somos justificados en qué hemos leído ahí, resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Si la muerte hubiese podido con Cristo, todavía estaríamos sujetos a la muerte. Y aquello que nos decía el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, no sería cierto. No iríamos a la presencia de Dios. Pero es la victoria de Cristo sobre la muerte lo que nos da la victoria a nosotros, hermanos. Tenemos victoria en Cristo. Hemos sido justificados en la resurrección del Señor Jesucristo. Y así como Él vive, nosotros también viviremos, con toda seguridad. La victoria está en Cristo vivo, no en un Cristo muerto, en un Cristo vivo. Porque Él vive, vosotros también viviréis. Se nos dice también que Cristo es las primicias. Vamos a 1 Corintios otra vez, que lo tenéis abierto ahí, el versículo 23. Nos dice, pero cada uno su debido orden. Cristo, las primicias. Las primicias que son lo primero de una serie, ¿vale? Cristo es las primicias. Bueno, ¿fue el primero que resucitó el Señor Jesucristo? Pensemos un momento. ¿Fue el primero que resucitó? ¿Sí o no? No. Solo en el Nuevo Testamento podemos recordar a 3. La hija de Jairo, el hijo, el joven, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Estos resucitaron. La Biblia nos dice que muchos creyeron cuando vieron a Lázaro vivo. Sí, ¿verdad? Pero le vieron vivo. Lo habían visto muerto, estuvieron en la tumba y vieron cómo resucitó y creyeron. Esos que dicen, cuando lo veas tú, si no lo ves tú, no lo crees. ¿Tú has visto la luna? Más que de lejos ahí. ¿Tú has visto a alguien llegando a la luna? ¿Te lo enseñaron en televisión? A lo mejor no te dijeron la verdad. ¿Has estado en Estados Unidos? ¿No? Entonces no sabes si existe. Porque no lo has visto. Si todo te basas en la vista, hay poco que sepas, ¿eh? Hay poco que sepas. Porque todo lo que has sabido y aprendido, no lo has visto. Hay mucho que no has visto, ¿verdad o no? La victoria está en Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Y los que son de Cristo tienen la victoria con Él. Y en tercer lugar, vamos a ver, hemos visto la realidad de la resurrección, como es evidente que Él resucitó. Hemos visto la necesidad de la resurrección. Era necesario, primero porque se tenía que cumplir la Escritura, pero luego por todas las otras razones que estamos viendo. Y la justificación que ha venido a nuestra vida es parte del punto siguiente, pero los beneficios de la resurrección. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los beneficios? Mirad en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva porque Él resucitó, ¿sí o no? Y dice también para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es otra ventaja. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el día escatos, en el día postrero que es el último día. Por la resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, una salvación preparada y segura y una vida nueva en la que podemos y debemos andar. Romanos 6:4, lo leo por vosotros el versículo solo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él vivió en vida nueva después que resucitó. Este es el lema, no sé si os habéis dado cuenta, si alguna vez lo habéis leído, es el lema que tenemos en la puerta, en el letrero de la puerta. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que el Señor espera de nosotros. Primera de Corintios 6:14 nos dice: y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con poder. Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida sea manifestado o se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tiene que haber resucitado antes. ¿Cómo podría estar intercediendo al lado del Padre? Como nos dice también la palabra del Señor, que vive para interceder por nosotros. Siempre. Si estuviera muerto, ¿cómo lo haría? Hebreos 7, del 23 al 25. Los otros sacerdotes, haciendo distinción entre el Señor Jesús como sumo sacerdote y los otros sacerdotes que estaban todavía en el templo, dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hombre, si resucitaron, sí, podían haber continuado, pero no resucitaron. Mas este es el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un sacerdote que vive siempre y para siempre, y cada día. Bueno, ten en cuenta que algunos vivieron 100 años antes que nosotros, y otros vivieron 200 años antes que nosotros, y otros vivieron 500 años antes que nosotros, y eran cristianos o creyentes como nosotros. ¿Sí o no? Sus oraciones, el Señor estaba ahí para ponerlas delante del Padre. Las nuestras hoy en día, y de los que vengan después, estará el Señor intercediendo por ellos también. Pero ¿qué sería de nuestras oraciones si Cristo no hubiese resucitado? Él es nuestro mediador, pero si no hay quien medie, teniendo a Cristo como nuestro mediador, no necesitamos a los santos, ni a María, ni a nadie. Él se basta y se sobra, porque Él resucitó. María, hasta donde yo sé, no resucitó. Y es falso, y lo digo abiertamente, que ella subiera en cuerpo y alma, porque de ella no hay testimonios. Del Señor Jesús hemos visto muchos testimonios, de María no vemos ni uno siquiera. Ni siquiera nos habla de cuándo murió. Una mujer tan importante, ¿sí o no? Fue escogida entre muchas mujeres, fue escogida esta, para que en su vientre fuese engendrado nada menos que el Hijo de Dios. ¡Oh, qué mujer debía ser! Pero de ahí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Y en la cruz, Juan, cuando dice: hijo, he ahí tu madre. Si te manda María, María, he ahí a tu hijo. Y nos dice la palabra que desde entonces Él se cuidó de ella. No sabemos más.
Bueno, sabemos que estaba en el aposento alto con 120 más que estaban orando antes de venir el Espíritu Santo. Cuando escogieron a Matías o al otro, no recuerdo ahora. A eso, uno de los dos, por suertes. Ahí estaba María también. Pero no es relevante para que le pongan los altares mayores, para que la saquen las procesiones. Pura idolatría. Qué lástima. A mí me entristece ver tantísima gente viviendo una mentira. ¿Dónde estaría la victoria si Cristo no hubiese resucitado? La suya y la nuestra. ¿Cuál sería nuestra victoria? No habría venido el Espíritu Santo a nosotros, porque cuando Él estaba vivo, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Pero si Él no se fue, se quedó aquí muerto en algún sitio. Porque el Señor dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él. Cuando fueron al sepulcro, aquellas mujeres le dijeron a aquellos ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está aquí. Este es el sitio de los muertos, pero Él no puede estar aquí, Él vive. Queridos hermanos y amigos, esta es una frase de mis apotegmas. Ninguna piedra podía contener a la roca. Y se nos habla de que en el sepulcro, vosotros habéis visto algún sepulcro, hay muchas fotos y dibujos y tal, pero había una puerta en la peña, he estado en la que se cree, o al menos muchos creemos que fue donde estuvo el Señor Jesús. Había varios sitios, no sabemos en cuál de ellos estaba dentro, pero está la peña, está la entrada, un poco bajita, pero... Y hemos entrado allí, hecho fotos. Ahí han puesto una puerta que han puesto, no está aquí, pues ha resucitado. Una piedra enorme, la Biblia dice una gran piedra. Rodaban la piedra, ¿vale? Una piedra enorme que tapaba toda la puerta. Vamos como para levantarla. La pusieron delante. Eso es como se hacía. Los que tenían la fortuna de tener una tumba así, claro, que no eran todos. Entonces ahí se corrió. Y se calzó de tal manera, incluso nos dice la Biblia que se puso un sello. Pero ¿cuánto pesaría aquella piedra? Yo qué sé. Pero por eso digo, no había piedra que pudiera resistirse a la roca. La roca no se puede detener con una piedra. Por eso salió victorioso. Pero para terminar, deberíamos pensar, ¿es causa de gozo un día como este? El Señor Jesús resucitó de los muertos y mira las cosas que nos ha dado. Tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos entrar con toda libertad porque nuestro mediador está ahí en medio y el Señor nos ve a través de Él a nosotros. Qué bueno que no nos ve como somos de pecadores. El Padre nos ve a través del Hijo, justos, justificados. ¿Qué es lo que significa ser justificado? ¿Os acordáis del ejemplo que he puesto muchas veces, o varias? De aquel que va al juicio
Y alguien dice, juez, yo puedo pagar esa deuda. Y bueno, si tú la pagas, está saldada. Ya no debe nada. Eso somos nosotros. El Señor Jesús pagó mi deuda, tu deuda. No le debemos nada. No tiene motivos para justiciarnos. Porque lo que tendría que caer sobre mí, cayó sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. ¿Has tenido tú esa experiencia alguna vez? De ser curado de tus pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eres tú un hijo, una hija de Dios? ¿Has sido justificado en la justificación que nos provee el Señor Jesucristo con su resurrección? ¿Has sido justificado? ¿Justificada? Porque ese es el sumum de la salvación. Porque si no has sido justificado, todavía no eres salvo. Tienes que haber sido justificado en la resurrección del Señor Jesucristo. Y debemos, hermanos, pensar en estas cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Gloria al Señor! He sido perdonado totalmente. Has sido perdonado totalmente. Eres justo. Bueno, yo pues tengo algunos pecadillos todavía. Pero delante de Dios has sido justificado. No tienes que pagar por tus pecados. Cristo lo hizo en la cruz y después lo selló con su resurrección. Nosotros vamos a pasar un juicio, pero más que un juicio, el juicio de Cristo, el bema, más que un juicio será un test, un examen, para dar a cada uno según haya hecho mientras estaba en la carne. Unos recibirán coronas, otros recibirán responsabilidades y otros no recibirán nada porque no hicieron nada, pero serán salvos, así como por fuego. 1 Corintios 3 nos habla de eso, si lo quieres leer en otro momento. Pero vamos a concluir con estas palabras. Una de las cosas que debe producir, aparte del gozo de haber sido totalmente perdonado y justificado delante de Dios, es seguridad y constancia. Las dos cosas deben producirse en nosotros. El versículo 58 es el último del capítulo. Acordaos, ¿cuál es el capítulo por excelencia acerca de la resurrección? 15. 1 Corintios 15, lo sabemos, ¿no? No se nos olvide nunca. Pero el último versículo dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas para el Señor es bueno, no es en vano, no es inútil, no es fútil, no es en vano. Seguridad en lo que tenemos en la resurrección del Señor. Seguridad de que nuestro trabajo que hacemos para el Señor no es vano, no es pájaro, no es humo. Sirve, vale para el Señor. Y constancia en la obra del Señor y en nuestro crecimiento. Debemos seguir creciendo, hermanos. No hemos llegado todavía. A algunos nos falta muchísimo todavía. Pero hemos de seguir sirviendo al Señor y constantemente creciendo. Ahora pensemos y meditemos, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Es una lástima que muchos creyentes hoy ni se acuerdan de que hoy es el día de la resurrección, más que por las fiestas paganas. Creyentes que van por ahí de paseo, a los deportes, a divertirse y tal y cual, y se llaman creyentes. Y digo que a lo mejor no son, no digo que no. Qué lástima. Que fueron justificados por la resurrección del Señor Jesucristo, y un día como este es un día como otro.
vamos a leer los versículos 20 a 26 de este capítulo y aquí se acaba. 1 Corintios 20 a 26, que no leímos antes. Versículo 20 del capítulo 15 de 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, decíamos antes, las primicias ¿de qué? De los que han de ser salvos, no las primicias de los que han resucitado. En ese sentido, Él no fue las primicias. Él fue las primicias de los que han creído en Él. Él es el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad, y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte. Será uno de los enemigos que serán puestos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice Apocalipsis al final de los tiempos, cuando el último juicio para todos los que no han creído. Dice, el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras. Juzgados, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo último, la muerte y el Hades. La muerte y el lugar de los muertos. Lanzados como un trigo. ¿Por qué no habrá más muerte? Porque no habrá muerte. La muerte será lanzada al lago de fuego. Ya no hay muerte. Y tanto para los que creen y están con el Señor eternamente, como para los que no han creído, no habrá muerte para ellos. Por eso se habla de muerte eterna o vida eterna. Porque será eterna, no habrá muerte, no se podrá morir. ¿Te imaginas? ¿Cuántos desearían morirse cuando estén allí? ¿Cuántos desearían morir realmente? O sea, quedarse inconscientes y no sentir nada. De los que están hoy en día en el infierno. ¿Cuántos? Querían acabar y no pueden. Vivamos en el gozo, hermanos, de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos nada. Sin resurrección no hay nada. El título del mensaje. Pero porque Él ha resucitado,